Vale. Bueno. Ok, entonces mi papá dice algo que me parece bien importante, que es que él quiere hacer una introducción de lo que él oía cuando era chiquito, ¿no? Y vale la pena ahí recordar que mi papá, cuando era muy joven y chiquito, pues estaba con la influencia de sus dos tíos, Otto y León de Grave, que fueron fundamentales en su formación musical. Entonces, pues, oigamos a ver el que recuerda de esa época. ¿Qué oías cuando eras chiquito? Bueno, yo quisiera agregar un punto. Es este. Mi infancia musical. Resulta que en mi casa había un almuerzo de familia todos los domingos al que asistían mis tíos Otto y León de Grave, que se quedaban toda la tarde del domingo en la casa. Entonces, muchos amigos de ellos nos visitaban después en la tarde porque sabían que encontraban a Otto y a León. Iba con mucha frecuencia un abogado conservador muy notable, el doctor José J. Gómez. El doctor José J. Gómez iba con su hijo. Y en esas tertulias yo tenía un papel especial, darle cuerda a la vitrola y poner los discos de la Sinfonía Pastoral que le encantaba al doctor Gómez. Entonces yo andaba moviéndome en esa tertulia, oyendo lo que estaban diciendo, y esa tertulia tenía varias características. Era poetizante, era ingenierizante, era también liberalizante y era también izquierdizante. Algo pasaba en la casa porque mi mamá tenía entre sus libros un libro que se llama Cuestiones del Leninismo, escrito por un tal José Stalin. ¿Cómo así que mi mamá tiene ese libro? Ella tenía también los libros de los episodios nacionales. Entonces, yo vivía entre libros y rodeado de unas personas también que estaban permanentemente funcionando con la música. En esas tertulias yo tenía también una tarea altamente musical, darle la cuerda a la vitrola y cambiar la aguja para poner los discos que quería el doctor Gómez, que eran siempre la Sinfonía Pastoral de Beethoven. Entonces, esa tertulia, desde una infancia, comenzó a ponerme a mí muy amigo de la música. Tuve también en el colegio, el Gimnasio Moderno, un gran condiscípulo que después fue un músico, Fabio González. Tenía otro compañero que en la casa tenía también la Sinfonía Pastoral. Eran mis amigos preferidos del gimnasio. Entonces, esa fue una religión particular con la música. Y más que todo por mi amistad con Fabio, estuve a punto de dedicarme a la música. Pero eso lo prohibió mi mamá. Me dijo, nada de música. No quiero más artistas en mi familia. Con León tengo y me sobra. Entonces, estaba ya en el Gimnasio Moderno. En el gimnasio me ocurrió otra cosa que voy a contar. Entré al Montessori, que era como lo que hoy llaman un kinder. Y eran dos Montessori, primero y segundo. Pero cuando terminó el primer Montessori, me saltaron ya a la primaria. Me saltaron el segundo Montessori porque yo ya sabía multiplicar y dividir, que se aprendía en el segundo Montessori.
En la primaria encontré un magnífico profesor español. Ese profesor tenía 2 cursos. El primero se llamaba observación y el segundo se llamaba asociación. En observación salíamos a las 8 de la mañana y bajábamos a unos pantanos que se llamaban el lago, en un barrio que hoy se llama el lago. Ahí había guapuchas, ranas, renacuajos. Muchas veces subíamos a los cerros vecinos y encontrábamos maticas de digital, bambú y otro poco de plantas. Lo importante, después de ese, visitábamos también una lechería que había abajo del ferrocarril, donde tenían también fábrica de quesos. Otras veces íbamos a una fábrica de curtidos que había en la calle 77. Lo importante de eso es que a la observación se agregaba después una discusión sobre lo observado. Uno se tenía que dar sus opiniones de lo que observó. Eso para mí se me hizo que fue un elemento importante del proceso educativo. Después en el bachillerato tuve un magnífico profesor de matemáticas y física, el profesor suizo Jerry, que después fue profesor en los Andes. En alguna ocasión nos explicó cómo funcionaba un galvanómetro. Y yo en la casa por la tarde construí en una cajetilla vacía de fósforos, en una cajita de fósforos vacía, un galvanómetro. Hacía un alambrito de hierro que lo atravesaba y por dentro daba unas vueltas hacia arriba y hacia abajo y volvía a salir y formaba una aguja. Le metía un alambrito de cobre aislado y eso se conectaba a una pila. Entonces, mi galvanómetro de la cajita de fósforos que lo llevé al colegio sirvió para que las calificaciones de ese mes saliera lo siguiente: calificación 3,5, pero por el galvanómetro 4,5. El resultado fue entonces que en esos días había un examen de revisión y el rector de la universidad, el profesor Carlos Sosa Valenzuela, ideó para los que íbamos a estudiar ingeniería y arquitectura un curso adicional de matemáticas a lo que se veía usualmente en el bachillerato. Nos enseñó entonces en el segundo semestre trigonometría. Con eso se suponía que los alumnos íbamos a ganar el examen de revisión y entrábamos al segundo de ingeniería. Pero por un bochinche universitario suprimieron el examen de revisión, entonces me tocó entrar a primero. Todas las materias prácticamente ya las conocía. Había alguna novedad en el curso de física del profesor Andrade y otra novedad que había era un curso de aritmética analítica del profesor Charry que tenía una particularidad. En ese año había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Entonces todos los problemas que él ponía en el curso tenían que ver con la guerra. Por ejemplo, un convoy sale de Norfolk, Virginia, con una serie de barcos. La tercera parte de los barcos es hundida por los submarinos del Atlántico. Antes de llegar a Liverpool, unos aviones alemanes hundieron 5 barcos más. Llegaron 16. ¿Cuántos barcos salieron de Virginia? Esa era la clase de problemas que nos ponía el general Charlie, el doctor Charlie. Todos tenían que ver con la guerra. Un asunto bastante interesante.
era ese asunto. El resultado es que yo prácticamente sabía todo lo que estaban enseñando los profesores con esas dos diferencias y me puse a, porque había visto la película Fantasía, inventarme monstruos antediluvianos y pintaba unos monstruos y se los pasaba a mi compañero Oscar Algueira, que conservó la colección de alrededor de un centenar de monstruos. Recuerdo que había un monstruo que tenía la silueta de Laurana Gómez. Ese monstruo se llamaba Monstruo Laureálico de Boda Timbre. ¿Cómo tenía su nombre? Bueno, en esa diversión pasé el primer año de ingeniería. Después ya comenzaron a aparecer los cursos que no conocían y tuve en el último año un profesor muy bueno de electrotecnia que tenía también en su profesión pertenecía al Ministerio de Correos y Telégrafos. Entonces, cuando apenas habíamos visto poner la mitad del curso de electrotecnia, resolvió que dos alumnos fuéramos profesores para unos cursos de capacitación a empleados del Ministerio de Correos y Telégrafos. Y mi curso, yo estaba todavía en el último año de ingeniería, mi primer curso fue entonces un curso de electrotecnia. Cuando salí ese año de la facultad, directamente me nombraron profesor de física. Y estuve 3 años como profesor de física. Después ya no me nombraron más. Pero cuando subió al poder Laura Gómez, se inventó que había que hacer un año preparatorio para entrar a ingeniería. Y me nombraron entonces profesor del año preparatorio. El año preparatorio, entonces, el curso que di fue otra vez el curso de física durante 2 años. Bueno, eso se acabó. Y resulta que un poco después los soviéticos lanzaron un Sputnik. Y el director que había en el observatorio hizo unas declaraciones absurdas en la prensa diciendo que eso eran mentiras, que eso era imposible, que la satélite no podía. Claro, la universidad quedó pésimamente con esas declaraciones de ese señor. Bueno, hacia comienzos del año siguiente murió ese profesor y el decano de la Facultad de Ciencias me llamó y me dijo: te vamos a nombrar director del observatorio, pero no te vas a ser profesor de la universidad, pero no te vamos a poner clase para que te dediques a estudiar la maravilla de biblioteca que tiene el observatorio. Y eso hice entonces durante 3 años. Aquí estaba la mecánica celeste de Poincaré, aquí la astrofísica de Ambarzumian. Bueno, y yo no hacía otra cosa todos los días, mañana y tarde, que estudiar. Y entonces, con la reforma Patiño, aparecieron la idea de unos cursos selectivos. Es decir, que el alumno, además de los cursos de su carrera, debe tomar algunos cursos en otras carreras. Y el profesor, que es de una facultad, puede dictar clase a alumnos de otras carreras. Eso le dio gran cohesión al profesorado y gran cohesión a los alumnos. El resultado, entonces, de eso es que unos años más tarde me llamó el decano y entré a la dirección del observatorio
Y un tiempo después, un condiscípulo que fue decano me hizo entrar a la junta al consejo directivo de la facultad. Y por esa época había habido ya una crisis tremenda entre la facultad y una facultad de matemáticas que abrió el profesor Federici. Una guerra a muerte entre Federici y el decano de ciencias. El nuevo decano quería que eso no se repitiera. Y entonces el departamento de física fue formado por la Facultad de Ingeniería y yo prometí un curso de mecánica celeste para cuando los alumnos llegaran por allá al nivel cuarto o algo así. El hecho fue que llegó el momento y entonces comencé a tener alumnos de mecánica celeste durante unos años. Pero cuando yo entré como decano de la Facultad de Ingeniería, ese curso se lo cedí a un alumno notable que yo tenía llamado Eduardo Brieva. Exactamente. Pero cuando Eduardo Brieva... ¿No fue así? Así fue cuando el doctor Brieva pasó a la rectoría. Me devolvió el curso de mecánica celeste. Así fue. Pero bueno, a propósito de eso, hay una anécdota que vale la pena que ustedes conozcan. Y es que, pues con Jorge nos conocemos hace mucho tiempo, hace más de 60 años. Cuando yo entré a la universidad en el año 60 me gradué en el año 63. En esa época había una línea de estudio en la Facultad de Ingeniería que tenía unos cursos de astronomía que culminaban en 2 cursos de geodesia. Eso ya desapareció por los avances de la tecnología y por otras razones que no es el caso traer a cuento. Pero lo cierto es que había un curso de cálculo numérico que hoy tampoco existe, porque hoy existen los computadores, ¿no? Pero bueno, en esa época se hacía un cálculo numérico que permitía, por ejemplo, hacer unos gráficos para poder hacer cálculos de una función complicada, que era lo que se llamaba en ese entonces nomografía, ¿no? Pues en ese curso me tocó un profesor que era justamente Jorge Arias. ¿Por qué se pusieron a hablar de música en vez de nomografía? Entonces, a mí cuando comenzamos, después fue mi profesor también en un curso de trigonometría esférica y cosmografía. Y a mí me gustó el asunto, me atrajo mucho. Y después venía un curso de astronomía de campo y después unos 2 cursos de geodesia. Y yo me dije, pero bueno, a mí en realidad no me llaman la atención mucho las materias, digamos, profesionales de la carrera. En cambio, esto sí me llama la atención, me gusta mucho. Y un día me armé de valor, ya para terminar. Yo creo que ya estaba el último año. Y me fui a hablar con el director del observatorio, que era Jorge, aquí presente. Me armé de valor y le dije, a mí me gusta la astronomía y yo quiero saber si habría una plaza para trabajar aquí. Y para mi sorpresa me dijo que sí. De manera que yo desde el año 84, ya graduado, comencé a trabajar en el observatorio con Jorge y asistí al primer curso de mecánica celeste que se hizo en Colombia, que es el que Jorge acaba de mencionar. 84. No, mucho antes, yo creo que eso debió ser... 84. Sí, debe ser por los 60. sí, sí.
Sí, no. Yo te conozco a ti desde que tengo uso de razón. Sí. Sí, yo creo que eso debió ser Los años 60. en los años 60, sí. Pero eso no es lo bueno. Lo bueno es que efectivamente Jorge hizo su curso. Después pasaron los años. Yo en un momento me tocó asumir la rectoría de la universidad y él volvió a retomar el curso, pero después yo lo retomé otra vez y tuve un alumno que hoy tiene el curso todavía, de manera que ese curso tiene más de 60 años de estarse dictando continuamente, si no todos los semestres, por lo menos semestre sí y otro semestre no. De manera que eso muestra, digamos, lo que puede hacer una relación profesor-alumno. Y esa semilla, digamos, que Jorge sembró y que yo ayudé a florecer, ¿no?, sigue vigente hoy día, ¿no? Y el profesor Portilla, que no está con nosotros, sigue haciendo su curso. Sí, profesor. Ah, qué bien. Sí. De manera que Gregorio, que fue mi alumno, tiene todavía el curso de mecánica eléctrica. Pero bueno, hablando de la música, como yo comencé a trabajar en el observatorio, en ese tiempo la facultad compró un equipo de sonido y lo puso en el salón de profesores. Y allí, todos los sábados, nos reuníamos algunos, Jorge, por supuesto, había otros, Bernardo Julio, y yo también asistía, donde comenzamos a oír grandes obras de la música. Me acuerdo que, si no fue de las primeras cosas que oímos, sí fue muy pronto que la oímos, la Gran Misa en Si menor de Bach, que yo por primera vez la oí en esas sesiones. Y así poco a poco fuimos comentando cosas con Jorge relativas a la música. Yo estudiaba entonces en el Conservatorio de Música, yo ya había estudiado, digamos, en una academia particular un poco de piano, pero en el conservatorio comencé a tomar materias teóricas y Jorge me permitía asistir a las clases de historia de la música que dictaba Otto de Grey justamente en el conservatorio. De manera que yo, digamos, capaba una hora de trabajo en el observatorio y me iba a recibir la clase de Otto. ¿Y cómo es la relación de David con la música? De manera que así comenzamos y no hemos parado todavía. Bueno, acá está Ilse de Grey, hija de Otto de Grey. Seguramente también tendrá mucho que aportar a esta conversación. En esos días tuvimos una reunión, hay una reunión de ingenieros civiles, en la cual el grupo, sobre todo de Eduardo, o sea, los que terminaron en el que 63, más o menos del 62, y otros del 64 que están ahí en esa reunión. Y hay un infiltrado en esas reuniones que soy yo. No soy ingeniero civil, sino por las consecuencias de la época, ingeniero químico. Entonces aquí viene una relación interesante de tanto de Eduardo con Jorge, conmigo y con la música, obviamente. Uno de los temas que hablamos curiosamente en esta reunión que fue la semana pasada, precisamente fue hablando de los cambios generacionales, las relaciones, las influencias, los hijos, etcétera. Llegamos de alguna manera a una conclusión al impacto profundo de un grupo de profesores muy especiales, de muy alto nivel, tanto humano como científico,
profesional de los profesores que tuvimos, tanto en civil y yo comentaba por mi lado, ingeniería química. Y en otro caso, ahorita recordando el Instituto de Ciencias Naturales, porque finalmente yo, el primer año de la Universidad Nacional no fue en ingeniería, sino en geología en el Instituto de Ciencias Naturales, donde también se vivía un ambiente muy especial, muy pionero, de un profundo compromiso con la investigación, con la búsqueda y profundización en tantos temas ausentes en el país. Pero bueno, entre los profesores que mencionamos y que hicieron enorme impacto en este grupo de ingenieros civiles, obviamente Jorge tiene una posición destacadísima por todo su tema personal, y del cual yo pues conocí, fueron anécdotas de la época todavía de alumnos, de las historias de Jorge. Y no se me olvida todavía una historia de alguna vez que este grupo tenía un examen con Jorge en su momento y estaban todos muy llevados, y se veía como mucho problema para tratar de hacer ese curso, ese examen que estaba programado con viernes. Entonces hablaron con Jorge, entonces le dijeron, doctor Jorge, es que necesitamos ver la manera de mover el examen. Entonces Jorge les dijo, no, pues corrámoslo entonces para este miércoles. Entonces Jorge le dijo, no, doctor, es que el problema no es cogerlo para el miércoles, sino es aplazarlo. Perfecto, lo aplazamos para el viernes. Y quedaron en el viernes. Porque después de esa ronda avanzó varias veces. Pero bueno, eso fue de alguna manera uno de los primeros contactos que yo identificaba a Jorge, pues por los comentarios dentro ahí con el grupo de alumnos. Mi relación con la música, independientemente de haber comenzado a estudiar música desde muy temprana edad, pero ya en la universidad también tiene que ver con el barro. En algún momento dado, en la amistad nuestra, durante los estudios, le dije, no, venga, a ver, tengo que estudiar un poco de cosas, cuénteme, a ver, ¿qué hacemos? Ven en las clases. Ustedes vivían allá al lado de la Universidad Nacional. Y no recuerdo que fui a muchas clases, no sé si el profesor era regular, bueno o malo, pero la vivencia, pues nuevamente, quiere decir que con clases o sin clases, pues para esta ya completamos también los 70 años de relación, de una amistad bien increíble, bien importante, no solo en el terreno personal, sino en el terreno de la música. Pero ya que Eduardo menciona la misa en si menor, realmente, pues si bien yo había tenido pues, la vivencia de las obras, de los conciertos, de las sinfónicas, del perdón, etc., pero quiero decir que una de las experiencias más significativas en mi proceso formativo, y especialmente en lo que tiene que ver con el vínculo con las obras de gran envergadura, pues fue precisamente el evento en el salón de profesores, porque también me metí infiltrado, porque eso era de allá de los ingenieros civiles. Entonces también infiltrado, ese fue un evento para mí fundamental en mi desarrollo, como dije, de la aproximación hacia música de estas grandes obras que realmente, pues, si no es por el rigor, ¿no? Yo diría que sí rigor, sí que se hace impuesto, sino es esa imposición de esa sabiduría que transmite Jorge, pues que eso era religiosa, como escuchábamos esas obras. Sí, yo quiero comentar a propósito de esas reuniones, porque después empezaron a hacerlas en las casas, se turnaban. Yo en esa época andaba en cuarto, bueno, sí, en mi época se llama cuarto de bachillerato, quinto de bachillerato. Entonces, por ejemplo, había una sesión donde mi papá, donde iban a ver, por poner algún ejemplo, el oro del Rincho. Entonces mi mamá nos decía, vaya y compre unos panes para darle a los que están oyendo música,
nosotros íbamos a la panadería y teníamos que esperar a que se acabara el primer acto del Oro del Ring para poder golpear y entrar a la casa. En serio, nos tenían en el jardín esperando a que se acabara el primer acto. Hasta casi como en los teatros que no lo dejan entrar, uno se llega tarde, no se puede entrar en el segundo acto. A nosotros nos pasaba un poco lo mismo. Y yo lo que realmente recuerdo de esa época, porque lo vi, es que todos tenían partitura. Es decir, Estela trataba como de hablar con Sonia Ramírez y con Lolita, pero las cantaban y estaban todos con las partituras siguiendo la obra, el disco, es decir, y estaban oyendo óperas de Wagner, más que todo. No, a mí lo que más la época que más recuerdo era como que veía en los ciclos de las óperas de Wagner, y realmente pues era eso que están diciendo ellos, que es literal, era un rigor, pero un rigor natural. Bueno, a mí me gustaría cómo aparecieron esas sesiones ya entre todos ustedes, porque no solamente eran ustedes, recuerdo pues ya citamos a Lolita, a Estela, a veces sí creo que también participó, me parece que sí, ¿no? ¿Cierto? Sonia Ramírez, estaba también Raúl Paredes, que era de la Universidad Nacional de Medicina, ¿no? Incluso la mamá de mi esposa, de la que está acá, habla mucho de sesiones musicales con Raúl Paredes. Pero ¿cómo fueron esas sesiones que hacían ustedes en las cuales discutían la obra, seguían la partitura? Yo en realidad no tengo un recuerdo preciso de cómo comenzamos, de cómo surgió la idea de hacer esas reuniones. No tengo, de pronto David se acuerda, inclusive Jorge se acuerda mejor, pero la verdad es que hicimos un recorrido prácticamente por toda la historia de la música. Yo recuerdo así muy por encima que oímos muchas obras de Monteverdi, por ejemplo, las óperas de Mozart en su integridad, casi que la obra completa de Beethoven. En fin, y por supuesto las obras de Wagner, ¿no? Pero yo no recuerdo así con precisión de cómo surgió la idea, no sé si David tiene una, o Jorge. ¿Te acuerdas cómo surgieron las sesiones musicales? En las casas. ¿En las casas? Cristina. Con Cristina. Ah, fue Cristina. A ver si me acuerdo cómo pudieron haber salido esas sesiones. No, en realidad el origen de esas sesiones nunca había pensado, mejor dicho, nunca creí que tuvieron origen. De pronto aparecieron esas sesiones, ¿no? Pero realmente cómo comenzaron, no me acuerdo bien cómo fue. Pero el hecho es que funcionaron sumamente bien durante varios años. 20 años. 20 años. Sí, por lo menos. Sí, por lo menos. Y lo que sí recuerdo es que se oyeron ciclos muy completos de ópera. Pero yo estoy pensando que esas lecciones comenzaron en una forma un poco extraña. Hubo en la universidad un proyecto de historia de la ciencia de Colombia. Bueno, la universidad participó, pero era un proyecto de conciencias. En ese proyecto de conciencias, lo referente a la sociología estaba a cargo de una profesora que era Olga Restrepo. Y me hice bastante amigo de Olga porque los entendíamos muy bien, aunque ella manejaba una ciencia nueva que era la historia de la ciencia, y yo me quedaba más bien bastante retrasado con una historia bastante antigua. En algún momento, cuando se terminó ese proyecto, el director de Conciencias hizo una reunión, un almuerzo, en
ciudad, en un edificio que era de los jesuitas, cerca de Villeta. Entonces hubo un almuerzo para esa reunión. Y al final del almuerzo algunas personas ya se estaban levantando. De pronto oí que alguien tarareaba una melodía de una sinfonía de Mahler. ¡Demonios! ¿Qué hace Mahler aquí en esto? Me acerqué a la persona que había tarareado a Mahler y era Olga Restrepo. Entonces le pregunté a Olga Restrepo qué sinfonías de Mahler conocía. Me dijo que conocía tal vez dos, la quinta y otra. Le digo, bueno, de ahora en adelante vas a conocerlas todas. ¿Qué día tienes libre en tus clases? Quedamos en que iba a estar de libre. Tenía ella y yo ajusté también mi trabajo del observatorio para tener libre esa tarde. Y entonces comencé todos los jueves a ir a la casa de Olga Restrepo y oír una sinfonía de Mahler. Cuando salimos de Mahler, seguimos con Brunner. Cuando salimos de Brunner, seguimos con Wagner. Total, como en un año, estuve oyendo música todos los jueves con Olga Restrepo. Bueno, esto creó entonces también otro grupo que oía música, porque había invitados que eran profesores de sociología o de otras facultades. Y como les decía, se hizo un Mahler completo, un Brunner completo y un Wagner completo. Y eso da como para un año, ¿no? Bueno, ese fue... Y ocurrió otro fenómeno también importante, y es que la rectoría funcionaba en la calle 10, en el edificio de un hospital. Y unos alumnos de medicina le pidieron a Otto de Grave, que era secretario de la universidad, que les diera un curso de historia de la música. Y yo me colé, siendo de ingeniería, a ese curso. Estaba Paredes, me imagino. Paredes. Entonces, en el curso de Otto de Grave estaba Raúl Paredes, estaba Santiago Londoño, estaba un pariente que era Hernán Mendoza. Asistieron también unas personas que estaban, que eran asistentes de los consultorios de los médicos. Y entonces ahí entraron más personas al grupo de esas conferencias. Yo tenía también otro problema, y era las excursiones a los cerros, porque había un profesor español en el gimnasio, el profesor Fornaguera, que organizaba las excursiones. Entonces hacíamos continuamente excursiones a los cerros. Recuerdo una excursión magnífica que hicimos subiendo por el río La Vieja hasta un sitio llamado Rocas de los Andes, y después pasamos por detrás de los cerros que hay en Bogotá y vinimos a salir a San Cristóbal, hacer una vuelta completa por los cerros. En esos paseos yo me cargaba el almuerzo en las espaldas y me iba adelante. Los demás tenían, si querían almorzar, no tenían más remedio que seguirme. Y hicimos excursiones muy interesantes. Una por los cerros de Bogotá, por los cerros de frente. Les cuento una también. Fuimos en tren hasta el Corzo, nos bajamos, caminamos hasta Oaxaca. De Oaxaca bajamos en dirección al ocaso. Antes de llegar al ocaso, encontramos al pie del camino de Herradura
una mesa con pastel blanco y con una gran cantidad de botellas de jugo naranja. Habíamos llegado a la finca de un doctor Camacho, que era padre de alguno de los alumnos del curso, y nos tenían entonces a los excursionistas una buena cantidad de jugo de naranja y otros alimentos. Después pasamos al ocaso, y en el ocaso esperamos la llegada del tren en que veníamos. Bajando por el Bocado le habíamos quedado al tren. Después fuimos a donde íbamos a quedarnos, que era La Esperanza, y ahí se estuvo algunos días antes de regresar a Bogotá. Entonces, otro asunto fenomenal de mi estadía en el gimnasio moderno fueron las excursiones. Que pocos colegios tenían algo parecido a ese sistema de excursiones. Yo tengo una pregunta. Y, ¿qué más les cuento por ese lado? No. Quiero preguntar algo. Sí. ¿A qué se debía el interés de ustedes, no solamente por la música, sino también por el contexto social, económico, político de la época de los compositores, de qué estaba pasando en ese momento? ¿A qué ideas obedecían? Porque se veía el interés no solo por la música, sino también por el contexto en el que ocurría la música, el contexto sociopolítico y demás. Porque les interesaba tanto también eso. Bueno, no sé yo exactamente qué motivos pudo haber, pero el hecho es que esa parte también funcionaba en las relaciones, digamos, en la relación entre los asistentes a las sesiones de música. Y naturalmente que las noticias políticas del día o de la semana pues eran tema de conversación o de discusión. Y también ocurría lo mismo con lo que estaba ocurriendo en la Segunda Guerra Mundial en el resto del mundo. Porque da la casualidad de que yo entré a comenzar ingeniería cuando la Segunda Guerra Mundial llevaba 5 meses. Y cuando terminé ingeniería, hacía 5 meses que había reventado la bomba atómica. De modo que prácticamente mi paso por la universidad coincidió exactamente con la guerra. Eso hizo que un pequeño detalle voy a... Tú hacías dibujos de generales alemanes en los cuadernos. Yo me encontré un cuaderno tuyo. Que mi papá se encontró un cuaderno tuyo lleno de dibujos de generales alemanes. De Manstein, Kesselring. Lo que pasa es esto. Que yo estaba del lado de los aliados y mi hermano Alberto era ultragermanista. Mi hermano Alberto tuvo una particularidad. Él aprendió por su cuenta alemán. Y cuando terminó la guerra mundial ocurrió lo siguiente. Los grandes mariscales del Tercer Reich ya no contaban para nada. Y sus sueldos eran, o mejor dicho, sus pensiones eran mínimas. Pasaban hambre. Entonces, mi hermano les mandaba café a los mariscales. Los mariscales le devolvían con papeles de ellos que eran en realidad papeles de museo. Por ejemplo, la orden de Hitler que lo nombró general. Un pobre general envuelto de hambre después de la guerra tenía que salir de lo que pudiera.
que Alberto les mandaba café. Y eso era evidencia también. Les convenía salir de sus papeles porque eran de evidencia. También eran papeles peligrosos de tener en la mano con los americanos de Alemania. Y Alberto fue una ocasión a Alemania a visitar a los mariscales. Estuvo en la casa del mariscal Manstein, de la casa del mariscal no sé qué, a todos los mariscales los visitó. Alberto tenía una locura germanófila aterradora. Yo me mantenía más bien siempre del lado de los aliados. Afortunadamente. Era coleccionista Y de otro detalle medallas. también que hubo De billetes Sí. impresos en tela. por esa época. Luz de hierro, el segundo, ese tipo de cosas. Alberto tenía una colección muy buena. Tenía un uniforme en las SS por el Fue que mi hermano Alberto cometió el error de mostrarle esos documentos a un amigo que fue con otra persona. Pues esta otra persona se metió en la casa, tumbó a Alberto en la escalera, le rompió una pierna y se robó los documentos. Se llevó un maletín en que estaban todas esas joyas que tenía Alberto, que serían muy valiosas como documentos de la Segunda Guerra Mundial. Fue una lástima que hubiera entrado ese ladrón a la casa, y Alberto sufrió bastante porque quedó mal herido por la caída. Bueno, ese fue otro acontecimiento. Ese era tu gran amigo musical también, ¿no? Alberto también era tu gran amigo musical, ¿no? Oían música muy a menudo. Alberto también Sí. era muy dado a la música, Cuartetos de cuerda. pero yo le ganaba. Yo quiero preguntarle a Ilse cómo era la relación de mi papá con Otto y pues y también contigo. También fue muy importante y muy fuerte, ¿no? Sí, fue una relación muy bonita de admiración mutua, porque mi padre también era consciente de el valor que tenía Jorge, de sus conocimientos y todo. Era una muy bonita, pero... En tercera persona. Exacto, mi papá tenía una característica muy curiosa, no tuteaba, no se familiarizaba, no le iba a decir Jorge a secas, sino don Jorge, a tu mamá, la señora Mona, a ti don Eduardo, etc. Refiriéndose a mí también, alguien le mencionaba a alguien la señorita Ilse, hasta que yo le protesté, no. Entonces los sobrinos se sentían un poco inhibidos de decirle, Otto, tú tal cosa, sino Otto tiene la sinfonía en tercera persona, sí. Eso era como impresionante, pero había un afecto enorme de parte y parte, un intercambio intelectual y emocional muy grande encima. Pues me cogiste como fuera de... No, pero sí, porque una cosa que nadie me cree es que yo iba los domingos donde Otto de Grave con mi abuela a pasar el final de la tarde. ¿Y qué estábamos escuchando? A ver, adivinen, ¿ustedes qué creen que estábamos escuchando? El partido de fútbol. Exactamente. Y Otto de Grave histérico porque Pereira había metido un gol y él había puesto 2-0 en el Totogol y ya estaba 2-1. Sí, las apuestas del 5 y 6, entonces el caballo de los Gómez, Stray Mistress, nunca hubo un paseo de dominguero ni Siempre estaba viendo fútbol. Es que También, sí, Que nadie le crea de algo. Sí, no, es que yo tengo un recuerdo sobre eso parecido, y es que en la clase de cálculo
que yo recibí con él, creo que era cálculo integral ya, con él tenía un pequeño radiecito de pilas, ¿no? Y de pronto salía y oía un poquito y luego volvía a entrar. Y nos decían, Efraín Forero está perdiendo la etapa. En los conciertos de la Luis Ángel Arango o del Colón, en los intermedios hablaba con el reportero o con el senador. ¿Cómo va el partido? ¿Quería decir algo? Sí, no, es que a ese punto, no, yo tengo una experiencia todavía más crítica, porque en un concierto, ¿cierto? Sentado con otro al lado, pues hicimos una enorme amistad también, que a otro lo conocí más en la universidad, que a Jorge, pero en un concierto, él me pasó un audífono y él cogió el otro. Y oímos el partido con el concierto. Y usted es testigo de eso, o sea, porque lo compartíamos. Otro, como decía, a él no le importaba finalmente, obviamente, que Santa Fe era su equipo, pero por encima de todo lo que más le importaba era que Millonarios perdiera. Cosa que compartiera yo en la misma posición respecto a Santa Fe, pero bueno, eso es otra cosa. Pero sí fue una... No, lo que pasa, me vuelvo un poco al tema de la música, claro. Es que hay un punto, pues yo eventualmente después de haber terminado mi ingeniería me fui a estudiar música al exterior unos años, estuve fuera, pero cuando yo estuve, antes de irme a estudiar afuera, pues para mí había todavía como un cierto misterio entre el profesional de la música y el aficionado, ¿cierto? Y finalmente es cuando llego a estudiar afuera que me doy cuenta de la importancia del aficionado contra el profesional, o sea, la gran diferencia que hay entre los dos. Y me llama la atención eso porque la semana antepasada pasaron un documental de Marta Argerich, una de las grandes pianistas de yo creo que la historia de este documental, en una entrevista que le estaban haciendo y hablando de cómo ella se aproximaba al piano, etc. Y por algún motivo ella dice una cosa muy curiosa que aparentemente se la atribuye a Chaplin, que dice, no, es que el problema es que el aficionado no sabe lo que hace, pero ama lo que hace. El profesional tampoco sabe lo que hace, pero no lo ama. Entonces, me llamó mucho la atención porque me cierra un ciclo, también casi otra vez volviendo a ese como que periodo que estamos hablando de 70 años, ¿cierto? En donde, si vamos a ver lo que ha pasado en Colombia, entonces entre Otto, Jorge y Alma, por ejemplo, como comillas aficionados, en donde el comentario de Argerich no necesariamente aplica, porque yo sí creo que una de las cosas que más me admiró de Jorge, de Otto, es que ellos sí sabían lo que hacían, y lo sabían muy a profundidad. Y en esa profundidad está con la de Jorge, porque realmente quiero devolverme entonces a las sesiones esas, porque por más profundidad, lo único, yo sé que Jorge debió repetir numerosos ciclos que compartimos obviamente de Wagner, de Brahms, de Schoenberg, pero apuesto que no hizo un segundo ciclo de reggae, eso porque nos puso a hacer un ciclo de reggae, eso creo que en el mundo nadie lo ha hecho. Bueno, reggae seguramente lo hizo, pero también, o sea, las sesiones eran algo, porque estamos hablando de la época donde no hay WhatsApp, donde no hay... No, conseguir la música era difícil. Hay una cantidad de fuentes que hoy en día están a la mano, pero por algún motivo todos, Raúl, Eduardo, Jorge, yo, Cristina, ¿cierto? Conseguíamos cantidad de material y esas sesiones no eran solo las partituras, porque oíamos casi todo con partituras, sino con una cantidad de documentación previa que
mirábamos durante la semana, encontrábamos información y curiosamente encontrábamos unas novedades maravillosas que compartíamos, ¿no? Esa era la pregunta que le hacía a mi papá y de pronto él no entendió. ¿Verdad? Ustedes no solamente hablaban de Beethoven, nació en Bonn y murió en Viena, sino que durante esa época Napoleón, las guerras napoleónicas. Sí, era una profundización no solo en la obra, no solo sus aspectos musicales, estéticos, composicionales, etcétera, sino que se profundizaba en todo el entorno social. Pero además, Jorge nos puso también a hacer excursión. Acuérdate que nos acudía ya a la Esperanza. Sí, no sabía. No, unos se fueron caminando, nosotros, ¿no? Y otros nos fuimos derecho al hotel. ¿Te acuerdas? Porque sí, no, yo no estuve en eso. No te llevaron. Sí, me acuerdo, fue en el año 76 que Iván Posada, el esposo de Cristina, exactamente, trabajaba en Pro Social y habían recuperado el hotel La Esperanza. de la Esperanza para como ya una cosa de uso del Estado Pro Social. Entonces nos llevaron, entonces mi papá nos hizo el paseo a pie del que hablaba hace un rato de Bogotá a la Esperanza. Y otros no hicimos el paseo a pie, pero Cristina, que sí lo hizo, terminó cantando que no entendía el paso alegre del campesino después de la caminata. Hasta ahí sí me acuerdo. Pero bueno, el punto es que sí, realmente la sesión yo creo que es un hecho increíble, pero volviendo al cuento del aficionado. O sea, Jorge, el caso mío, el caso de tanta otra gente, o sea, nos hemos transformado gracias a esa influencia. Alberto, ¿quería decir algo? Hace un momento, por ejemplo, una charla que tuvimos ya hace un buen tiempo con Jorge, él iba en 200 óperas que había transmitido su programa de radio. Entonces, le pregunté ahorita, porque no habíamos hablado hace rato, dije, yo necesito actualizar la cifra, ¿cierto? Porque yo sé que de la de 200 tuvo que haber avanzado una barbaridad, y me comentó que alcanzó a presentar 420 óperas, ¿no? Eso es algo que realmente es, o sea, así como los anales de los récords, si uno lo puede decir, de transmitirle a un público ávido de conocimiento, 420 óperas en el periodo en que lo transmitió, es apenas comparable con las miles de horas. Yo no sé si tú contabilizaste las miles de horas que pudo haber dictado Otto entre sus charlas en la Radio Nacional, sus conferencias en la música. Agregar algo. Mi papá hacía un libreto muy exhaustivo, un resumen muy exhaustivo de qué se trata la ópera, porque mi papá siempre ha dicho que la ópera no es la música, es un drama musical como lo que para él era muy importante, y él escribe a mano todavía, él no tiene computador ni nada de eso. Son unas anotaciones a lápiz a mano que él las leía. Entonces, realmente era un trabajo, no era simplemente que Jaime Buenaventura me trajo 4 óperas que no tenía y las va a poner, sino las estudiaba a mano. Alberto quería hacer algún comentario. Después Ilse. Sí, tal vez un comentario, es que esa afición, como dice David, de ustedes pasó a la siguiente generación, a través de Eduardo en particular. Eduardo y yo estudiamos juntos en el Colegio Grecia, y recuerdo muy bien que un día él nos contaba lo que pasaba en su casa, y un día llegó muy sorprendido porque a nosotros nos gustaba Emerson, Lake and Palmer, que era la música, un rock sinfónico nuevo, y dijo que había llevado a su casa y que la música de Mussorgsky, interpretada por Emerson, Lake and Palmer, les parecía interesantes a ese grupo que veíamos nosotros allá en esas nubes de Teusaquillo, tan distante. Eso para decir que el impacto de ustedes no solamente fue en ese grupo que lleva tantos años entre ustedes, sino que pasó a la otra generación. Yo tengo una pregunta, porque he oído que, David, tú tenías un sintetizador Moog. Doctor Rieva, usted tocaba piano, y sé que Jorge
también interpretaba un instrumento. Yo quería saber, en esa afición por intelectual, por la música también, parece que había una afición propiamente de interpretación de la música. Si nos puede contar un poco de la interpretación de la música y en particular de ese instrumento que dejo sin identificar para que Jorge lo identifique. Jorge, Alberto te está preguntando qué instrumento interpretabas y cómo está relacionado con la música. Y esos instrumentos excéntricos, para que cuentes cuál era. Bueno, con respecto a la música, ya conté que mi mamá no quería nada de música, ni nada de arte en la casa. Sin embargo, yo conseguí un recorder, una flauta de pico pequeña, y con eso tocaba temas de sinfonías y pedacitos de música, nunca un texto largo, pero me entretenía con esa flauta de pico, o llamada también recorder. Y tocaba temas de sinfonías, pedacitos de obras. Nunca pues un dominio en serio de ese instrumento. También en otro momento, cerca del observatorio, había un almacén de instrumentos más que todo como para bandas de soldados, porque el observatorio quedaba muy cerca del Ministerio de Guerra. Entonces había muchos almacencitos en que se conseguía material de guerra y, entre otras cosas, instrumentos que usan en las bandas de guerra. Entonces ahí compré una pequeña trompa que se fabricaba en Estados Unidos, principalmente para usos de pequeñas bandas de los colegios. Y todavía tengo esa pequeña trompa y tocaba más que todo temas de sinfonías o cosas así. Nunca me aprendí una pieza grande, pero todavía tengo ese instrumento, sí. Claro que lo tengo más o menos escondido. Yo nunca lo he visto, la verdad. Sí, No, pero sí nunca lo he visto. Y yo esculcaba los closets de mi papá y nunca me lo el pianista Eduardo Villano. Bueno, no, yo quería simplemente hacer una referencia a lo que decía usted, es decir, a que esa afición se transmitió a las nuevas generaciones. Pues la verdad es que nuestro hijo, que vive actualmente en México y trabaja allá, pues resulta que de pronto le dio por entrar al coro de la Universidad Nacional Autónoma de México, se entusiasmó por la música, compró un piano electrónico que él tiene allá en su apartamento y ha cantado cosas que yo nunca tuve la oportunidad de cantar. Por ejemplo, el Requiem alemán de Brahms, por ejemplo, la misa en si menor de Bach, la pasión según San Mateo. En fin, desde ese punto de vista, pues como decía Jorge ahora, me la ganó. Me la ganó por completo. Eso era lo que quería decir nomás. Pues ahí seguimos en un paralelo con Eduardo. Mi hijo, de alguna manera,
también a lo largo de los años, una que otra vez me dijo si le daba algunas clases de música. Bueno, sí. Eso fue un fracaso total porque nunca llegamos a la tercera clase en las varias cosas de oportunidades que tratamos de hacer. Sin embargo, es un aficionado, un melómano impresionante de música, pero fuera de ser un melómano que pues, hoy en día, a diferencia de lo que nos pasaba nosotros antes, pues están todo el día conectados los jóvenes. Y hay tutoriales de YouTube para todo. Hay tutoriales de YouTube para todo, pero no solo eso, sino que ha terminado construyéndose una infraestructura para hacer música con sintetizadores y con una cantidad de aparatos, y estoy en las mismas que cuando yo les le hablaba de música. Me explica algunos de esos aparatos, algunos se los he tratado, se los he ayudado a conseguir, ¿cierto? Ir metiendo realmente mayor cosa en lo que les trata de explicar, porque son aparatos muy nuevos, todo se maneja además a través del computador. Estamos en las mismas, o sea, yo trabajé con mi sintetizador pionero en los 70, pero él está en los 2020 actualizado. Y así no. ¿Cómo? Sí, yo también tengo un poco de aparatos. Bueno, no, pues yo como estoy en el conservatorio, mis papás me metieron, luego salí. Y luego en el colegio retomé el interés por la música, lo que hablaba Alberto. Y luego pues comencé a crear. En el colegio pues yo repetí sexto, al repetir sexto me hice muy amigo de Carl Troller y los compañeros de él hicimos un grupo de rock. Entonces ahí como que me quedó es decir, con Alberto ya cantábamos canciones y todo en el colegio, con Fernando Salazar y otros compañeros, pero y entonces empecé sin saber tocar música, como los aprendizajes teóricos, más de oído que de leer partitura, de identificar pues que es una cuarta, una quinta, que es un acorde mayor. Ese tipo de información la tenía, pero sin tenerla muy teorizada. Y entonces comencé a tocar música y luego pues este grupo del colegio, que no tuvo mucho futuro, pero fue bastante divertido haberlo hecho, que se llama Heckelbats. Y ya varios años después, en un partido de fútbol, un amigo, no lo conocía casi en realidad, después del Mundial de México nos reuníamos a jugar microfútbol y de pronto uno que se llama Ricardo Jaramillo, yo no lo conocía casi, me dijo, oiga, que sí, tenemos un grupo de música que se quiere tocar, y bueno, y comencé a tocar en una banda que terminó llamándose Hora Local, ¿no? En la que estuve hasta el año 8, y con Carl Troller arrancamos un proyecto también que se llamaba Orquesta Sinfónica Chapinero, pero yo comencé ya a hacer música electrónica en la casa porque cuando hicimos el segundo disco de Chapinero, un músico que nos ayudó en la parte musical a cambiar y tenía un teclado que era lo que se llama Workstation, que podía grabar como por pistas, y yo quedé fascinado por eso. Y Adelaida me regaló un sintetizador Yamaha X5 que podía hacer eso entonces yo ya me encomé a hacer música electrónica en la casa, entonces todo ese sintetizador todavía lo tengo ahí. Y empecé lo mismo, que le pasa a todo el mundo, que de un aparato viene otro y el otro. Eso es como la droga, eso no parece. Si sale un sintetizador, pero necesito el otro, entonces uno termina ya como Adelaida es testigo de la cantidad de aparatos que hay. Entonces me he dedicado también un poco a lo de la música electrónica por ahí, pero entonces eso, pero de alguna manera sí es una herencia muy lejana de David, porque realmente ese sintetizador que tenía David coincide con una época muy importante, por lo menos para mí, que era la época de Walter Carlos, hoy conocido como Wendy Carlos, pues es un cambio de secretario, y ahora es mujer, pero en esa época era Walter Carlos, que había hecho la banda sonora de La Naranja Mecánica, que había hecho 12 discos muy importantes, sobre todo, pues, tal vez de los más vendidos en la historia de la llamada música clásica, que era el sintetizador bien temperado y Switch on Back. Entonces, esa fascinación por los sonidos electrónicos de esas bandas sonoras coincidió con que en algunas de las sesiones musicales eran donde David, y ahí estaba su mini Moog, y me decía, David, tú eras mi héroe.
caso, volviendo a las sesiones, hasta hubo atentados en la sesión. El coque España que tenían ustedes en la casa era un enemigo Juan Sebastián. de Juan Sebastián. Entonces, le había prestado yo a Jorge una revista y pasó mucho tiempo hasta que Jorge finalmente me la devolvió en los remanentes de la revista porque el perro hizo un atentado a la documentación porque trabajábamos realmente en eso. Pero sí vale la pena recordar que, o sea... ¿Qué? Un cocker spaniel, Un perro. Juan Sebastián. Ah, el atentado a la música. En todo caso, sí, realmente, volviendo al cuento, a lo que comentaba sobre el aficionado, realmente, para mí, no tengo suficientes palabras para realmente expresar la profundidad, digamos, que había en el ambiente de esa sesión. Realmente, entre Raúl, Cristina, Jorge en particular, realmente no había forma que uno estudiara durante toda la semana sin que en la sesión siguiente se sorprendiera por el conocimiento porque se aparecía cada uno de ellos. Realmente fue un ejercicio de grupo, donde el colectivo primaba por encima de todo el conocimiento. Otro nos acompañó algunas veces en las sesiones. Es divertidísimo también, porque así quedaba uno en una minoría ante el conocimiento abrumador de todos ellos. ¿Tú quieres decir algo? Gracias, David. Yo creo que vale la pena aprovechar el hecho que estamos en la Academia de Ciencias y que ustedes representan la ciencia, pero están hablando de música. También está presente, por lo que veo, Darío Valencia Restrepo, que hizo una magnífica obra sobre la obra de Bach. De la manera que hay un vínculo insospechado entre la ciencia y el arte. Aquí está Darío justamente. Yo quería hacer una pregunta, comenzando por Jorge, naturalmente. Hay algo sorprendente en algunos grandes científicos y es su distancia con la música. Uno en particular, que fue Humboldt, contemporáneo de Beethoven. Y no hay muy poca evidencia, como Darío lo sabe bien, de los vínculos de Humboldt con la música, más allá de su amistad con la familia Mendelssohn. Yo no tengo, y tal vez Gregorio Portilla, que está trabajando ahora a Caldas también, tiene alguna idea, yo no tengo ninguna evidencia de que a Caldas le hubiera interesado la música. Entonces, ¿por qué no comentan algo, si les parece, de ese vínculo insospechado entre la ciencia y el arte, la ciencia y la música, y sobre todo la absoluta o la aparente inexistencia de ese vínculo en algunos grandes científicos como Humboldt y como Caldas? Jorge, no sé si tú sabes de alguna aproximación que haya tenido Caldas a la música, para que nos cuentes. Alberto pregunta que si tú sabes de alguna aproximación que haya tenido Caldas con la música. ¿Alguna aproximación de Caldas con la música? Creo que absolutamente ninguna. Caldas es un tipo muy particular. En primer lugar, su método de medir la altura de las montañas es un método equivocado.
porque él desde antes de tomar las medidas que iba a tomar, resolvió que todo lo haría con relación a Popayán. Es decir, que todas las relaciones que él encontrara entre temperatura de ebullición y presión atmosférica lo promediaría con el dato que ya había obtenido para Popayán. Esta es una pifia fundamental, porque esa relación de proporcionalidad no existe. Ocurrió también que cuando se vio con Humboldt, le habló de su descubrimiento. Humboldt le contestó una equivocación. Se dijo, Saussure pensó en eso, pero su método no tenía ninguna aproximación. Pero eso estaba equivocado. Él después miró sus libros y volvió de Caldas y le dijo, Saussure no pensó como usted en la temperatura de ebullición del agua, sino en el temple de la atmósfera. Su método no es conocido en Europa. Y le dijo otra cosa, la ley de las densidades atmosféricas es una ley logarítmica. Con eso, Caldas ha debido arreglar su método, porque si la ley de las densidades atmosféricas es una ley logarítmica, también la ley de las presiones es una ley logarítmica. Y si esa ley es logarítmica, tiene que relacionar la temperatura de ebullición, no con la presión atmosférica, sino con el logaritmo de la presión atmosférica. Pero el bachiller Caldas no estaba para hacer esa relación. Otra cosa que ocurrió es que un poco antes de la llegada de Humboldt a Quito, Caldas le escribió a su gran amigo Antonio Arboleda que cuando pasara Humboldt por Popayán, le sacara información científica que él haría lo mismo en Quito. Ambos debían trabajar como sabandijas. Pero entonces el resultado es que la tal sabandija no sirvió para nada. Porque Caldas en realidad no aprovechó bien lo que le dijo Humboldt, pero ocurrió otra cosa. Por las conversaciones de Humboldt con Caldas, Caldas se dio cuenta de que muchas de las cosas que venía observando en sus viajes repetidos de Popayán a Santa Fe eran útiles para la ciencia. Entonces comenzó a escribir sus memorias como si esos datos los hubiera sacado él porque eran útiles para la ciencia. Ahí Caldas estuvo medio tramposito. Otro detalle entonces que hay en esta relación con Humboldt es la siguiente. Durante la permanencia de Humboldt en Quito, estuvo alojado en una finca vecina en Chillo, que era del Marqués de Selva Alegre. Y Caldas también estuvo invitado a esa finca. A Caldas le tocó dormir en el mismo cuarto con Bonpland. Y Bonpland le pasó a Caldas subrepticiamente los libros que traía en su equipaje Humboldt. Y Caldas no hizo otra cosa que copiar esos libros. Copia y copia y copia, de modo que Caldas no salió de su cuarto. Ocurre que no hay la más mínima mención de Caldas a Humboldt cuando vivían en la misma casa. ¿Qué pasó? Que Humboldt
esperaba en su viaje encontrar algún sitio donde hubiera suficientes volcanes para estudiar lo referente a la influencia de los volcanes en la formación de las cordilleras. De modo que Humboldt no estaba para hablar con nadie en la finca de Chillo. Estaba para hacer su trabajo. Y el hecho es que aunque estuvieron unos 20 días viviendo en la misma casa, Caldas no hace ninguna mención de Humboldt y Humboldt ninguna mención de Caldas. Humboldt estaba en lo suyo y Caldas en otra cosa, como si hubieran estado completamente aislados. Nada de música. Y nada de música. Ni siquiera No sé si Darío Valencia quiera aportar algo. no. Absolutamente nada de música. Ni por Humboldt, ni por Caldas, ni por nada de ellos. Cero música. Sí. Voy a salir por acá. Bueno, Eduardo tiene que Hay otro dejar. detalle importante. Eduardo, ya. Se va, se despide. Tengo que ir mejor. Bueno. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la colaboración, Eduardo. Es muy amable. Gracias, hermano. Y un saludo para Darío. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos, Robert. Ahora va a hablar Darío Valencia. ¿O qué quieres decir? Bueno, tenía un punto cortico que iba a decir. Es el siguiente. Cuando vino lo que se llama la Reconquista, hay que tener en cuenta dos cosas que ignora la historia de Colombia. Primero, los comerciantes de Montevideo y Cádiz habían reunido dinero para financiar la expedición de Morillo hacia Buenos Aires con el fin de reconquistar el negocio de cueros que había caído en manos de Inglaterra. Pero el ministro de guerra de Fernando VII le dijo: yo conozco mi gente y sé que en el virreinato de la Nueva Granada todo se arregla con un poco de firmeza. El ministro de guerra era Urquinaona, nacido en Santa Fe de Bogotá. Que el ministro de guerra de Fernando VII sea un criollo nacido en Bogotá, lo ignora la historia de Colombia en su estupidez inmarcesible. Y por ese motivo vino el virreinato de la Nueva Granada Morillo, pero él no venía en plan de guerra, sino simplemente a establecer un poco de firmeza, como había dicho. Y dejó a algunos oficiales cuando tocó en la isla Margarita. Pero cuando llegó a Cartagena, se enteró de que los criollos habían asesinado en una sonada a los oficiales que dejó en la isla Margarita. Entonces dijo: tengo que castigar a esos criollos por el crimen de la isla Margarita. Voy a sacrificar a algunos de alguna notoriedad. Y comenzó a sacrificar, a fusilar personas de alguna notoriedad. Pero ocurrió otra cosa, que cuando entraron ejércitos de reconquista desde Quito hacia Popayán, en Popayán se formó un ejército para detenerlo, y en ese ejército se metió Caldas con otros señoritos y fueron derrotados en la cuchilla del Tambo y Caldas fue apresado. Entonces la mamá de Caldas escribió al general Montes en Quito pidiéndole clemencia para Caldas, y el general le contestó que Caldas podría vivir tranquilo en Quito,
donde vivía ya un hermano, Camilo Caldas, y mandó 14 órdenes a Sámano para que le enviara a Caldas a Quito. Las órdenes llegaban más o menos cada 5 días. Y se esperaba que con esa orden, la próxima vez que el correo viajara a Quito, en la semana, en la comitiva del correo llevaran a Caldas. Caldas desobedeció 14 órdenes de su jefe en Quito. Esas órdenes están en el archivo Restrepo en Bogotá. En cambio, Sámano envió a Santa Fe a Caldas. ¿Y qué recibió Morillo? El criollo de máxima notoriedad que había. Entonces, Caldas fue sacrificado como parte del castigo al crimen de la isla Margarita. Nada de prócer. Caldas es entonces un bachiller en Derecho, pifiado para la ciencia. Caldas en muchas de sus cartas habla del rey como el dulce monarca o el esclarecido Caldas. ¿Por qué? Porque el virreinato no era una colonia de España, sino una extensión de España. Cuando el rey Carlos V asumió la corona de Castilla como Carlos I, que heredó de su abuelita, la reina Isabel, declaró que los establecimientos que había hecho España en América que había hecho Castilla en América, eran una extensión de Castilla. Entonces, y su hijo Felipe II unificó todos los reinos que había en España, reino de Castilla, reino de Aragón, reino de Navarra, en el reino de España. Al reino de España se incorporó el reino de Castilla con su extensión en América. Entonces, la América no es una colonia, no fue una colonia española, sino la parte de España que quedaba en América. Un libro norteamericano muy interesante se llama España en América y relata las relaciones de España con el occidente de Estados Unidos. El mismo cuento, España en América. Es decir, no hay tal colonia. Esto era simplemente una extensión de España. ¿Y qué ocurre con Caldas? Que Caldas era un criollo de alta notoriedad y le sirvió a Morillo para castigar a los criollos fusilando a Caldas. Entonces Caldas no es ni sabio, ni prócer. Y más que otra cosa, Caldas es un español nacido en América. Bueno, por eso creo que ya he hecho bastante completa. Pero Valencia quiere algo. No sé si tenga el micrófono, yo realmente la parte técnica. Buenas tardes, ¿me escuchan? Bajito. ¿Alguien conoce la parte técnica? ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Estoy hablando, parece que no me escuchan. En pantalla. Yo los oigo perfectamente, pero parece que ustedes no me escuchan. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, bueno. Buenas tardes a todos. Hola. Me alegra mucho participar en este homenaje al doctor Jorge Arias de Grave, que esperamos continúen con motivo del centenario que cumple este año. Con respecto a la pregunta de Alberto,
hay una relación muy clara entre científicos y músicos, desde Grecia clásica. Y un ejemplo más reciente era un buen violinista, y parece que la música le ayudaba a inspirarse. Sobre Humboldt, lo único que sé es que siendo muy joven y muy amigo de la familia Mendelssohn, como Alberto señaló, le pidió a Mendelssohn muy joven: mira, tenemos un congreso de científicos, ¿por qué no compones algo para darle la bienvenida? Y efectivamente lo hizo. Es una cantata de bienvenida que cuando conmemoramos en Medellín los 200 años del nacimiento de Humboldt, la presentamos. Tal vez Alberto recuerda perfectamente que estuvo allí. Bueno, yo quisiera señalar que he aprendido mucho de la familia de Grave. He tenido una relación enriquecedora con muchos de ellos, desde don Carlos Segismundo, por referencia, hasta pues el doctor Jorge. Y la primera anécdota: un día el doctor Jorge me dice, ¿tú sabes que Carlos Segismundo publicó un mapa de Antioquia? No sabía. Pues mira, aquí está el boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia, te doy estos 8 ejemplares para que los repartas en Medellín. Nunca se me olvidará ese mapa. 1857, lo he discutido con geógrafos aquí y estamos aterrados del detalle. Don Carlos Segismundo recurrió a Antioquia a pie por todas partes en su interés por la minería, por los caminos. Y ese mapa pues es sorprendente. Lo segundo, me dice, tú tienes este libro de mi hermano Gustavo sobre los trenes. No, doctor Jorge, no lo... Bueno, te lo voy a dar, pero prepárate para pagar un exceso de equipaje en Avianca cuando regreses a Medellín. ¿Qué libro? Las acuarelas de Gustavo Arias de Grey, no ceso de admirarlas. La belleza de esas máquinas, de esos trenes, eso es de una maestría extraordinaria. Yo tengo con don Jorge una deuda personal porque él fue un pionero en los estudios de Caldas y Humboldt, y algunos de nosotros, mal que bien, hasta donde podemos, hemos tratado de seguir su huella. Ya pues en una generación posterior. Yo admiraba mucho al doctor Jorge por su espíritu libre, por su memoria, por el humor que se ha puesto muy de presente hoy. Y unas anécdotas musicales no podían faltar. Después de un almuerzo en Medellín, yo decidí llevar al doctor Jorge al aeropuerto, que como ustedes saben queda en Río Negro, viaje de 1 hora. Se me ocurrió, mientras conducía, y él a mi derecha, le digo, doctor Jorge, ¿sabe que hay una relación de Beethoven con Haydn que me interesa? Este punto, este otro. Pues señor, inició el doctor Jorge unos comentarios sobre Haydn que duraron casi toda la travesía y me llevaron a una nueva visión de Haydn. Segundo, publiqué en la revista de la Universidad de Antioquia El Tempo en Música, porque hay una discusión muy importante, y es que Beethoven, que fue amigo de Metzel, el que inventó el metrónomo, puso indicaciones metronómicas en las sinfonías y parecen sumamente rápidas, y los directores en general dicen no, eso no está bien, Beethoven estaba sordo o no manejaba bien el metrónomo, lo que sea. No, bueno, entonces yo conseguí por ahí 10 o 15 interpretaciones de la 8ª Sinfonía de Beethoven, precisamente que tiene un homenaje a Metzel en el 2º movimiento. Y busqué el tiempo del tal vez el último movimiento en 10 o 15 directores. Ese artículo fue muy bien recibido, circuló internacionalmente incluso, hasta que cayó en manos del doctor Jorge. Mira, Darío, muy bien tu trabajo, pero se te olvidó tal director. Efectivamente, era un director poco conocido y que era importante para mi análisis. La última. Como el doctor Jorge es nada amigo de Internet y correos electrónicos, mi intermediaria ha sido Inés Arias.
Entonces yo me escribo con ella le lleva mis escritos al doctor Jorge, el doctor Jorge me contesta, etcétera, etcétera. Entonces un día me dice Inés, mira, Jorge cumple mañana 99. No me digas, ¿lo puedo llamar? Sí, mira, hay que tomar ciertas precauciones, haz esto y ello. Entonces yo llamé al doctor Jorge. Muy amable. Yo le había mandado mi libro que mencionó Alberto muy amablemente, que es un libro de un aficionado para aficionados. Sorpresivamente, el doctor Jorge me dice, te felicito por tu libro. Te quedó muy bien, pero no digas Evangelio según San Mateo porque en alemán no hay tal San. Efectivamente es Mateus Pasión. Y además, muy bien lo que mencionas de las cantatas de Bach, aquello de una cantata por semana durante el año litúrgico. Pero hay algo que te faltó. Cada semana había que preparar a los niños. Lo hacía de esta manera y de esta otra. De manera pues que para mí ha sido muy enriquecedor ese contacto con el doctor Jorge. Es más bien reciente, debo decirlo. Yo creo que entré en relación con el doctor Jorge no hace tantos años, más que todo cuando se conmemoró el 2º centenario de la muerte de Caldas. Y hay algo que quiero comentarles, pues que es un poco al lado, pero que muestra como cierta relación que hemos tenido, cierta convergencia. Ambos profesores largos años en la Universidad Nacional en Matemáticas y Física. Ambos somos miembros honorarios de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y ambos tenemos la orden Julio Garavito otorgada por el Gobierno Nacional de Colombia. Y lo más importante, ambos fuimos rectores de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Jorge en la época famosa del cogobierno, los que estamos ya en esta edad recordamos, Luis Carlos Galán, ministro de Educación, acabado de graduarse en el gobierno de Misael Pastrana Borrero, 70-74, y se les ocurrió cogobierno en la universidad y se armó la tremolina. Y entonces Galán le ofreció al doctor Jorge Arias la rectoría. Y el doctor Jorge nos ha contado, yo no quise aceptar porque no creía ser la solución para la crisis que había. Pero se quedó un año. Eso es ilegal. Encargos son por ahí 3 meses máximo. O sea que el doctor Jorge se quedó un año completo. Es rector. Yo lo considero rector porque es un encargo desusado y que él, ese día estuvo. Lujo de detalles, llevó ese año. No, doctor Jorge, recuerda bien eso, ¿cierto? No te está oyendo. Bueno, lástima, pero espero que los demás me hayan oído porque pues creo que esta tertulia ha sido muy enriquecedora. Un saludo a los amigos que veo ahí, a la familia. Me parece que la esposa del doctor Jorge está por ahí, ¿cierto? No. ¿No vino? Ya falleció, Darío. Bueno, pero ¿cómo dices? Ya falleció. Ay, pero recientemente. Como 2 años. Mira, pues que mi relación con don Jorge no es tan estrecha porque tuve el gusto de estar en su casa, ahí en la calle 15, de partir con su esposa. Un día discutimos allá sobre música y vean la situación, qué pena pues, pero no sabía de ese hecho. Nuevamente pues, felicitaciones a los que nos han enriquecido con estas anécdotas, con estos comentarios. El que sí está es Eduardo, ¿no? Sí. Sí, ha tenido unos comentarios muy agradables, muy importantes, y quisiera saber el nombre completo de quien está a la derecha del doctor Jorge. David Pfefferbaum. Sí, porque ha sido muy fundamental en esta tertulia con unas evocaciones muy bellas que he tratado de seguir y me han encantado. De manera pues que un saludo para todos y buenas tardes. Gracias. Lo mismo a Carlos Enrique, que lo veo muy juicioso y conectado todavía. Doctor Natu, Humberto Rodríguez. Yo quería
hemos hablado del grupo, de la música, Sabio Caldas, pero nos hace falta algo fundamental. Creo que ya, ¿no? ¿De qué está hablando David? Ya casi. Algo fundamental. Pues, ni hablar del humor de Otto, pero del humor de Jorge es otra historia que ameritaría una reunión específica, porque las anécdotas son varias, no solo el cuento del aplazamiento del examen de mis amigos en la época, pero ya que menciona la rectoría de Jorge, no puedo dejar de mencionar una anécdota, como el día que el general, ¿cuál fue el general? Camacho Negra lo llamó en una de las tomas que hicieron cuando Jorge era rector, y lo llama por teléfono y le dice: señor rector, le he enviado un mensaje con un propio. Y Jorge le dice: pero hablo con el propio general. Y Humberto Rodríguez, que es un alumno tuyo, quiere enviarte un mensaje. De un alumno tuyo que se llama Humberto Rodríguez que quiere mandarle un mensaje. Sí. Bueno, Ahí está. vamos a ver. Ahí Aquí está. estoy. Listo. Bueno, mi nombre es Humberto Rodríguez. Yo estudié en la Universidad Nacional entre el año de 1965 y 1969. Durante ese periodo tuve la oportunidad de ser alumno del profesor Jorge Arias de Greiff. Y fui alumno de él en 2 cursos que él dictaba por esa época. Uno era mecánica celeste y el otro era, no, esencialmente era mecánica celeste. Era un solo curso. Bien, y yo les quiero relatar 2 anécdotas. Ya es hora de levantar. Pero espérate un segundito. Sí. Bueno, la primera es, un día entramos a clase y don Jorge dijo en la clase, haciendo unas gráficas en el tablero y escribiendo, y nos dijo a todos: supongamos que estamos en la Tierra. Y todos quedamos fríos. ¿Cómo así que supongamos que estamos en la Tierra? Pues obviamente muchos de nosotros nos reímos, y porque don Jorge tiene un sentido del humor extraordinario. Nos reímos, pues nos sorprendimos con aquello de que supongamos que estamos en la Tierra o que estemos en la Tierra. Y una segunda anécdota fue que un día el profesor Jorge se apareció en clase y llevaba un zapato como, uno era negro y el otro era como cafecito. Y yo me acerqué a él y le dije: profesor, yo noto que usted tiene un zapato de un color y el otro también. Uno es como café y el otro es como negro. Y se volteó a mirarme poniéndose las manos de aquí, el índice como en la nariz o en la entreceja, que era algo que él hacía con frecuencia. Y nos dijo, y me dijo: ¿sabe qué? Lo mejor es que tengo ropa igual en la casa. Esas son 2 anécdotas que tengo de él, y mi más sincero aprecio a un profesor que fue realmente inspirador. Yo creo que eso es lo más importante que debe tener un profesor. Debe ser capaz de inspirar a los demás. Bueno, eso era lo que yo les quería contar. Les quería contar también otra cosa breve, pues tiene que ver con mi ejercicio profesional. Yo soy el primer máster en física que hubo de la Universidad Nacional, y este año cumplo 22 años de haberme graduado como tal. Y bueno, yo sigo muy activo en el mundo de la energía solar y soy responsable de muchos de los grandes proyectos que se están haciendo ahora
en una partecita de lo que hay que hacer. Bueno, eso era lo que les quería contar y quería felicitar a mi apreciado profesor Jorge Arias de Grey. Muchas gracias. Que sigan disfrutando esta hermosa reunión. Un minuto para leerles el chat. Dice, celebramos la vida, la obra y la regencia intelectual. Todas las felicitaciones. ¿Qué? Las felicitaciones que te mandaron por escrito, Jorge. Sí. Dice, celebramos la vida, la obra y la regencia intelectual científica del grande Jorge Arias de Grey. Salud. Eso fue de Carlos Enrique Ruiz. También dice, excelente intervención de Darío con recuerdos ilustrados y memorables. Gracias. Y el último de Humberto Rodríguez, es cuando pide la palabra, dice, como alumno de don Jorge quisiera intervenir. Gracias. Con esto hemos terminado Bueno, esta sesión. Les agradezco montones, fue un rato inolvidable. Muchas gracias. Por esta sesión. Sí.